7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Ramiro García Falconi, un reconocido jurista, penalista, académico, y también está invitado el doctor José Chalco, académico y constitucionalista. Vamos a empezar con el doctor Ramiro García. Con él nos comprometimos luego de la audiencia telemática de este lunes comentar, pero ponerle insumos y contenidos, hechos reales que ayer quisieron sacarle el cuerpo y quedaron más mal que bien. Las dos instancias de este presidente del Consejo de Participación Ciudadana, doctor Allen Berbera, lo que dijo antes y lo que ayer estuvo en la audiencia telemática con la Corte Constitucional. Ya hemos sido notificados con esta sentencia. Es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Entonces se va a dar paso de forma inmediata para la conformación, e invitamos pues, a toda la ciudadanía, los profesionales que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. Eso dijo antes. Ahora ya en la audiencia dijo lo siguiente el doctor Allen Berbera. No se ha realizado por parte de este Consejo ningún acto por el cual se haya pretendido revisar la designación de esta distinguida Corte Constitucional, mucho menos actividades para remoción, destitución, cambio o reemplazo de ninguno de sus miembros, sobre todo porque no es nuestra competencia jurídica, además de existir prohibición expresa de autotutela institucional, como lo establece el dictamen interpretativo antes mencionado. Por ende, no ha existido intención de destituir a nadie, como falsamente lo han expresado algunos medios de comunicación y lamentablemente algunos de nuestros propios consejeros. Esto es absolutamente falso. En este Consejo de Participación no se ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y no se ha ejercido ningún proceso contra la Fiscal General relacionado con aquello. ¿A quién le creemos, doctor Ramiro García? ¿A cuál dos doctores? ¿Allen Berbera de antes o Allen Berbera de ayer? Habla de las atrocidades del Trujillato, invoca a la ciudadanía que se integre y después dice distinguida Corte Constitucional. Nada, nosotros respetamos la Constitución, no hemos hecho eso. Por favor, doctor García, buen día. Perdón, estaba con el micrófono silenciado. Miguel, buenos días, un saludo para todos los oyentes de Radio Democracia, muchas gracias por la invitación. Realmente ayer presenciamos un espectáculo entre gracioso y triste a la vez, ¿no? Gracioso porque vemos cómo todos los consejeros de mayoría empezaron a tratar de escurrir el bulto y a decir yo no he sido, yo no participé, no hemos hecho nada, bromita nomás era. Y luego ya se volvió hasta triste porque decía, estamos confundidos, no sabemos cuál de las resoluciones hay que aplicar, si la del juez de Montecristi o la de la Corte Constitucional. Por favor, resuélvanos esa confusión. Es decir, para tratar de salvar el puesto hicieron una declaratoria de ignorancia extrema y bueno, yo creo que con todo el país viendo y riéndose de esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? A ver, de lo que dijeron los consejeros, tanto de mayoría como de minoría, nos quedaron algunas cosas claras. En primer lugar, los propios consejeros de minoría hicieron una enumeración taxativa de todas las conductas realizadas por los consejeros de mayoría para incumplir el dictamen interpretativo 2-19-EC de la Corte Constitucional. Porque no solamente se trató de conformar una veeduría para revisar el proceso de selección de la Corte Constitucional, también lo hicieron con la Fiscal General. Quisieron revisar uno de los requisitos de titulación
de la fiscal general, en específico su tesis, cuestionar esta tesis a través de un supuesto plagio y de esa manera cuestionar la legitimidad de la fiscal general y revisar, por supuesto, su proceso de designación. ¿Qué era lo que querían hacer? Porque además esto hay que verlo en contexto político, Miguel. O sea, si bien yo sé que tú me has invitado como un analista jurídico, pero yo creo que no podemos sustraernos del contexto político, inclusive por los tiempos, ¿no? ¿Cuándo se producen estas cuestiones? En primer lugar, esto inicia alrededor del mes de marzo, abril, cuando ya estaba en camino el juicio político al presidente Lasso. Es decir, cuando se estaba conformando una mayoría legislativa de más de 92 legisladores para destituir al presidente Lasso. Una mayoría que cada vez se venía solidificando, que por un lado tenía al correísmo como cabeza y por otro lado a un partido social cristiano encabezado en ese momento por Esteban Torres y Luis Almeida, y que pues venían cogiditos de la mano para tirarse abajo al presidente de la República. Pero ese no era el único punto de la agenda. La agenda tenía un paso siguiente, es decir, luego de si se lograban los votos para la destitución del presidente, se lograban los votos para destituir a cualquiera. Y el siguiente punto de la agenda era la fiscal general. Lo que se estaba generando a través de esta actuación era el framing, el marco necesario para luego llevar a la fiscal general a juicio político y, por supuesto, destituirlo. Como se les cae el esquema político con la mal denominada muerte cruzada, cuando Lasso emite el decreto ejecutivo y manda a todos a la casa, pues van al siguiente, claro, ya no podían tocarla a la fiscal general hasta cuando llegue una nueva asamblea. Entonces, lo que hicieron es generar el marco para ir por la Corte Constitucional. Como la Corte Constitucional no tiene juicio político, es decir, la Constitución ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen la posibilidad de fiscalizar políticamente a la Corte Constitucional, a los jueces de la Corte Constitucional, entonces, con miras a un eventual resultado electoral positivo, pues fueron por la Corte Constitucional a tratar de generar un marco de revisión del proceso de selección, de forma que, ganando la candidatura presidencial la señora Luisa González, pueda convocar inmediatamente a una asamblea constituyente, la Corte Constitucional, menoscabada con toda una campaña de desprestigio, pues, y además que para eso son campeones, entonces ahora sí podían convocar a una asamblea constituyente de plenos poderes, mandar a la Corte Constitucional a la casa y volver a tomarse el poder, como además lo ha dicho claramente Correa que quiere hacer, sacar a todas las autoridades, nombrar nuevas autoridades, obviamente a su gusto y medida, eliminar la reelección la prohibición de la reelección indefinida y bueno, más o menos lo que está haciendo Ortega en Nicaragua. Claro, se les cayó el primer esquema cuando Lasso manda a los legisladores a su casa, que yo creo que fue un acto de valentía política que hay que reconocerlo, así como le señalamos los errores de gestión, yo creo que es necesario señalar también el acierto que fue el que el presidente Lasso haya renunciado a 1 año y medio más de mandato en aras de mantener la gobernabilidad durante 6 meses y mandar a estos legisladores extorsionadores a la casa. Bueno, entonces se les cayó un esquema y ahorita se les cae el otro. Entonces, claro, ya no se imaginaron, primero que nada, que la Corte Constitucional iba a actuar de manera tan contundente, porque evidentemente el haber iniciado un proceso de seguimiento del cumplimiento de su decisión, en específico del decreto del dictamen interpretativo 2-19-EC de 2019, pues evidentemente los puso contra las cuerdas, ¿no? Y ayer vimos este espectáculo en donde todos decían, no, pero nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Ah, no hemos hecho nada, pero perdóneme, si usted mismo acaba de pasar el audio en donde el presidente Allen Berbera, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, convoca a la ciudadanía, pero además ya adelanta criterio para revisar las atrocidades realizadas por el pugilato. Es decir, sin ninguna imparcialidad, sin ninguna ecuanimidad,
adelantando ya criterio, dice, bueno, vamos a revisar esto. ¿Y cómo lo vamos a revisar? A través de una decisión de un juez de Montecristi. Entonces, claro, ayer uno de los argumentos fue, nosotros solamente estamos cumpliendo una decisión de un juez constitucional. Mentira. Cuento. ¿Por qué? Porque esa decisión ellos sabían perfectamente que se contraponía al dictamen interpretativo de la Corte Constitucional y sin embargo de lo cual no apelaron, no presentaron el recurso de apelación correspondiente dentro del término que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y al no haber apelado, lo que hicieron es allanarse a esa resolución y luego ir hacia una supuesta ejecución inmediata. Entonces, ayer, ¿qué es lo que decían? Por favor, Corte Constitucional, estamos confundidos, no sabemos cuál aplicar, si la de la Corte Constitucional o la del juez de Montecristi, resuélvanos esa confusión. Claro, para morirse de la risa, porque cualquier estudiante de primer semestre de la carrera de Derecho sabe perfectamente que una decisión de la Corte Constitucional prevalece sobre la del juez de Montecristi. Doctor García, a propósito, ¿no resultó una vergüenza escuchar a este juez de Montecristi, David Kimis, que se enredó y no precisó los hechos? Cuando le preguntó el presidente de la Corte si apeló el Consejo de Participación, dijo que sí. Luego, cuando le repreguntó, dijo, me parece que sí. Y luego finalmente dijo que se apeló el fallo fuera de término y por eso se anexó a la documentación que fue a un tribunal de la Corte Provincial de Manabí y que se sumó a la apelación, que se adhirieron a la apelación de la Procuraduría del Estado. ¿Cómo entender esto? A ver, este juez, evidentemente, si hay alguien que no tuvo ninguna explicación de sus actuaciones, fue el juez. El juez se dedicó de los 10 minutos que le dieron, 9 a repetir los argumentos de la persona que presentó la acción de protección. Y al final, el último minuto, su explicación de su decisión fue, y como me pidieron, yo concedí. Y luego, cuando le hacen preguntas, dijo, sí, presentaron recurso de apelación. Ah, pero lo hicieron dentro del término. No, presentaron el recurso de apelación, pero fuera del término. Por eso se adhirieron. Cualquier juez, inclusive el de Montecristi, sabe perfectamente que no existe la adhesión de la apelación. ¿Usted apela o no apela? Punto. Y en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana no apeló. Al no haber apelado, queda fuera del recurso de apelación. Podrá intervenir como accionado, por supuesto, pero no como apelante, no como recurrente. Entonces, claro, trató de alguna manera de cubrir las espaldas de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana sin ningún éxito, porque aparte de eso, o sea, lo que quedó claro ayer es que este juez, aparte perdón que lo diga así, pero aparte de un delincuente, es un ignorante, ¿no? Y además un tipo que quiso pasarse de listo frente al pleno de la Corte Constitucional, dando una explicación que no tenía, pero ni pies ni cabeza, pero eso ni pies ni cabeza. Así que yo creo que si hay alguna posición insalvable es la del juez, que yo creo no solamente tendrá que enfrentar, obviamente, un proceso sancionatorio administrativo o una destitución directa por parte de la Corte Constitucional, sino un proceso por prevaricato clarísimo, porque el prevaricato está, pero de lo más claro en ese caso. En todo caso, insisto, ayer todos fueron en romería con el cirio en la mano, además pidiendo un poco entre pidiendo disculpas y declarando ignorancia, declarándose además desconocedores de cuál es la jerarquía constitucional de las decisiones judiciales, pidiendo que la Corte Constitucional sea la que dirima si lo que prima es la decisión de la Corte Constitucional o la decisión del juez de Montecristi. Una ópera bufa, ¿no? Pero grotesca además, que creo que dejó mucho más claro todavía a la ciudadanía la cantidad de incumplimientos, pero sobre todo la agenda política que había detrás de esto, porque estos no son incumplimientos motivados solo por ignorancia, que sí, hay ignorancia, por supuesto, y ayer lo vimos claramente, pero no, el problema no es eso, el problema es que hay una agenda política detrás. El consejero Verduga, por ejemplo, fue mucho más claro. A mí me pareció que tuvo una intervención, más allá de que pueda tener discrepancias con lo que dijo, pero me pareció una posición más digna, porque ¿qué es lo que dijo? Bueno, nosotros hemos hecho esto porque creemos en que es una forma de participación ciudadana. Claro,
totalmente sofista, a la final es un discurso mucho más político, pero me pareció mucho menos hipócrita y mucho más sincero que un discurso como, o sea, después de haber convocado, por ejemplo, el presidente Allen Berbera, después de haber convocado a la veeduría, a la ciudadanía, y después de haber dicho que hay que revisar las atrocidades del Trujillato, pues resulta que ayer no sabía si aplicar la de Montecristi o aplicar la de la Corte Constitucional. Prácticamente dijo: nosotros no hemos hecho nada, es más, yo, team Corte Constitucional, no se preocupen, nosotros lo que hemos hecho es defender la decisión de la Corte Constitucional. Es decir, una cosa que uno dice, bueno, ¿hasta dónde, no? Es decir, estuvieron claros los incumplimientos, y dentro de ese orden yo creo que la Corte Constitucional va a tener que actuar. Bienvenido al doctor José Chalco, constitucionalista. Efectivamente, como decía el doctor Ramiro García, se pasó de esa prepotencia anterior de hablar claramente de las atrocidades del Trujillato, la convocatoria a la veeduría, a escucharle ayer a Allen Berbera, a esta distinguida Corte Constitucional. Fue interesante ver cómo entre ellos los consejeros se hicieron mutuas acusaciones, pero evidentemente el más golpeado fue su presidente Allen Berbera, que no articuló a dar respuestas contundentes. Lo que sí dejó como una vergüenza que ni siquiera tuvieron la valentía de sostener sus actuaciones anteriores. Doctor José Chalco, muy buen día. Su lectura de la sesión telemática de ayer. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días al doctor García. La audiencia que los ecuatorianos miramos el día de ayer, desarrollada ante la Corte Constitucional, lo único que indica, lo único que muestra, lo único que deja claro es el incumplimiento reiterado, el incumplimiento sistemático del dictamen 219-IC de la Corte Constitucional por parte del presidente del Consejo de Participación, por parte de los consejeros de mayoría del Consejo de Participación, por parte de el juez de Montecristi. Deja claro, además, que el adorno de las frases y el adorno de las palabras no basta, no sobra y no es suficiente, no alcanza. Que adornar las ideas hace y lleva simplemente a contradicciones, a decirse y desdecirse. No hay contenido, no hay sustancia y se pisotea, y esto es lo importante, se pisotea el orden constitucional y el sistema jurídico. En audiencia vimos, además, que se ha permitido, por ejemplo, que uno de los sujetos de este intento de verificación de cumplimiento de dictamen increpe a un juez, al juez de Herrería. Inclusive vimos esta posibilidad de increpar a un juez. Esto no puede suceder en ninguna audiencia, en ningún tribunal, ni de Montecristi ni de Quito, menos en la Corte Constitucional. El director de la audiencia, el presidente de la audiencia, por ejemplo, ahí debió ser oportuno y actuar quizás menos alineado y desarrollar precisamente una conducción respetuosa. No se puede permitir que a uno de los jueces de la Corte Constitucional le venga a increpar uno de los sujetos que está siendo precisamente investigados en su deber de cumplir o incumplir. Creo que la audiencia, además, deja claro de que existieron actos directos, actos indirectos y omisiones que llevan al incumplimiento por parte de quienes son los vocales de este engendro constitucional llamado Consejo de Participación. Y hay claramente, además, indicios de responsabilidad penal por un presunto fraude procesal. Hay indicios de responsabilidad penal por el uso de documentos falsos, que es parte de la acusación que otros consejeros hicieran. En el fondo, muy poco, insisto. En lo sustancial, muy poco. Más bien una suerte de quedar muy en claro
la ausencia de buenos funcionarios públicos en este país, ¿no? Eso no es la regla general, pero al menos nos deja esta audiencia un sinsabor en los muy malos funcionarios públicos que tiene el Estado. Y que este Consejo de Participación no solamente respecto de los jueces de la Corte Constitucional, que esto hay que tener claro, sino también de lo que hizo respecto de la Fiscal General del Estado, llamando a audiencias públicas, abriendo un expediente para mirar sus cualificaciones académicas. Lo único que queda claro es de que efectivamente se ha consumado, se ha desarrollado un incumplimiento. Apreciado licenciado, si miramos el precedente constitucional de esta verificación del seguimiento a cumplimiento de un dictamen, que sería el precedente, aquel caso 12-19-22-P, cuando se destituyó a los consejeros a la cabeza Hernán Ulloa. En ese precedente podemos encontrar cómo actuó la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional lo primero que debería hoy realizar, es verificar qué medidas se incumplieron, verificar si efectivamente hay un incumplimiento y el grado de participación de ese incumplimiento de cada uno de los servidores públicos sujetos a esta investigación de incumplimiento. La Corte Constitucional revisa las actuaciones de cada uno. La Corte Constitucional llega al extremo de mirar las intenciones también. Y esto es fundamental porque yo he escuchado de que solamente los actos manifiestos, solamente las expresiones claras, jurídicas. Por favor, en el párrafo 126, insisto, del precedente del caso anterior, 12-19-22-P, la Corte Constitucional llega a valorar inclusive mociones, llega a valorar inclusive intenciones. Si usted revisa el argumento 126 de este precedente, la Corte cuestiona y señala que hay actuaciones que demuestran una intención de incumplir, en ese caso, su sentencia. Vea usted, es un tema entonces que a mi punto de vista está claro, que a mi punto de vista no hay en dónde perderse y que la Corte Constitucional necesita realizar un acto aleccionador, oportuno, con personalidad. Ayer teníamos ya la noticia de que vuelve a flote, vuelve a ponerse a toda máquina y a toda marcha la designación del Contralor General del Estado. Teníamos ya esa decisión el día de ayer. La designación del nuevo Contralor General del Estado es hecho no por el Consejo de Participación Ciudadana, es hecho por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este Consejo. Vea usted entonces la necesidad de una actuación oportuna, aleccionadora y no alineada que requieren los ecuatorianos por parte de la Corte Constitucional. A propósito de lo que dice usted, doctor José Chalco, esto implicaría que pudiera, además de la destitución, y sin dejar pasar mucho tiempo, de los vocales, al menos de mayoría, no se podrían dictar medidas cautelares para paralizar lo que están pretendiendo hacer en los últimos días la mayoría, y como un juez, como usted dice, ha rehabilitado el proceso de designación del Contralor, van a querer entre hoy, mañana, jueves y viernes simplemente acelerar este proceso y dejar nombrando Contralor. ¿Se puede dictar medidas cautelares que paren esto? Vea, licenciado Rivadeneira, aquí hay que ser claros en lo siguiente. Nosotros estamos pidiendo, cuando intervenimos, cuando analizamos con usted toda esta suerte de sainete e irrespeto al orden constitucional, lo que estamos pidiendo es respeto al orden constitucional. Lo que estamos pidiendo es que precisamente se actúe conforme corresponde. La Corte Constitucional, dentro de sus atribuciones, cuando hace un cumplimiento de seguimiento de dictamen, puede realizar actos que coadyuven inmediatamente a reconducir, que coadyuven inmediatamente a cumplir su dictamen. ¿Qué quiero decir con esto?
Más allá de la figura de sola y expresamente una medida cautelar, la Corte Constitucional puede hacer un auto inmediato de que se suspenda en este momento cualquier acto de designación, de concurso que esté desarrollando el Consejo de Participación. ¿Por qué? Insisto, porque estamos precisamente ante la verificación del cumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional. Y así, como se señala claramente que lo más gravoso es la destitución, sí, pueden haber otras medidas en este momento. Otras medidas no tan gravosas, precisamente que busquen reconducir al cumplimiento del dictamen y reconducir a que exista precisamente lo que hoy menos se verifica en el Estado, que es esta suerte de institucionalidad. Es decir, la Corte Constitucional puede realizar resoluciones en este momento conducentes a suspender actuaciones que ella considere siguen afectando a su investigación de verificación de cumplimiento. Lo podría hacer. Y vea usted que debe actuar con clara oportunidad. Déjeme explicar algo que yo creo que es sustancial, porque se ha querido confundir a los ecuatorianos y lamentablemente a la Corte Constitucional. Se señala repetidamente de que el sistema interamericano impide, no permite que haya una destitución a autoridades de elección popular. Citan, asumo que algo saben, no han leído bien, el caso Petro versus Colombia y López versus Venezuela, que es también uno de los fundamentales en el desarrollo de este Estado. ¿El estándar qué dice, licenciado Rivadeneira? Que no pueden ser destituidos sin reserva judicial, ese es el término técnico, no lo que están señalando que tiene que ir ante un juicio penal. El desarrollo del estándar habla de reserva judicial. En consecuencia, ¿qué pasó en el caso Petro Colombia? Fue destituido por un órgano administrativo. Aquí no es un órgano administrativo, es un órgano jurisdiccional. En el caso del sistema interamericano se evaluó la gestión administrativa. Si fue bueno o mal funcionario desde la gestión administrativa. Aquí no se está evaluando la gestión administrativa. Aquí se está haciendo cumplir la Constitución. Aquí hay un funcionario, varios, que no respetan el orden constitucional. No estamos evaluando su gestión si es de buena o mala calidad. Así que no aplica el estándar del sistema interamericano al caso ecuatoriano. Y que eso, en consecuencia, no puede ser argumento o razón para que la Corte Constitucional no actúe. Claro. Cuando vayan al sistema interamericano harán una misma vergüenza. Claro, si me permite, doctor Chalco, vuelvo con el doctor Ramiro García Falconi para que nos absuelva. ¿Qué debe hacer la Corte Constitucional? ¿Destitución de los 4 de mayoría, posteriormente la posibilidad de un juicio penal por lo que han hecho? ¿Qué debe pasar? ¿Demorar medidas cautelares para que no sigan haciendo en los últimos días o horas lo que les dé la gana? Bueno, a ver, yo creo que medidas cautelares, desde mi punto de vista, no tendría mucho sentido porque no se refieren al hecho mismo del incumplimiento del dictamen del 2-19-IC. Creo que sí, hay todos los argumentos y todas las razones para la destitución de los 4, porque además otro de los espectáculos que vimos ayer es cómo empezaban a desconocerse entre ellos. En específico, la consejera Verde Soto, pues a través de su abogado sacó el cuerpo del grupo de mayoría y lo que dijo es: nosotros no hemos hecho, yo no he hecho absolutamente nada, en lo de la Corte Constitucional no me he metido en absoluto, así que a mí ni me vengan a hablar de estos temas. Y no es así, porque claro, ella votó a favor de todas las iniciativas en lo relacionado con el fiscal general. Así que ese discurso de yo no he sido, pues como que no queda, ¿no? Así que yo creo que
lo que cabe es la destitución. La Corte Constitucional les ha dado 72 horas para que presenten cualquier documento que consideren conveniente y para que legitimen sus intervenciones en el caso del abogado del Consejo de Participación Ciudadana que intervino también. Y luego de eso, pues, entre el viernes y la próxima semana, la Corte Constitucional tendrá que emitir una decisión plenaria en la que, creo yo, va a haber consecuencias y consecuencias muy severas. La Corte Constitucional tiene que pronunciarse una sola vez. Y tiene que ser contundente. Y yo creo que eso va a abonar a la seguridad jurídica y a la institucionalidad del país. Y me parece que, pues, van por esa línea. Es decir, pudiera ser entre este viernes, porque las dilatorias dejan un suspenso cuando el Consejo va a retomar lo del nombramiento del Contralor General del Estado, por un lado, y sí, pero por eso, otro. Sí, pero ese no es problema de la Corte Constitucional. Ya. Es decir, la Corte Constitucional en su seguimiento al incumplimiento del dictamen interpretativo no puede tener el tema de la elección de Contralor dentro de la mira y no. Es decir, porque de lo contrario, si es que actúa así, actuaría bajo una lógica claramente política. Y la Corte, si hay algo que yo veo que se ha preocupado, es en no caer dentro de esa dinámica política. Así que yo creo que se tomará su tiempo. Vamos a ver qué pasa esta semana, porque entiendo que para esta semana está convocada también la audiencia para la apelación de la acción de protección en la Corte Provincial de Manabí. Y bueno, pues, yo creo que todos estos temas van a configurar la decisión final de la Corte Constitucional. Doctor García, y usted como penalista, aparte del dictamen de la Corte Constitucional, ¿pudiera abrirse espacio para un juicio penal por todo lo que han hecho? Me parece muy complicado. Yo la verdad no le veo el sustento penal, a menos que, es decir, por el cumplimiento, por el tema de la revisión que trataron de hacer del proceso de selección de la Corte Constitucional, yo no le veo por ahí el tema penal. Ahora, fraude procesal, ayer se escuchó. Claro, la denuncia que presentó la consejera Calvache es bastante grave. Eso ya es otra cosa. Porque ahí lo que dijo la consejera Calvache es que habrían presentado ante la Corte Constitucional una documentación falsa. Es decir, que habrían presentado una resolución trucada que no responde a lo que efectivamente ellos resolvieron en su momento. Así que ahí sí, claro, estaríamos hablando de uso de documento falso, y eso sí sería penalmente muy complejo para los vocales del Consejo de Participación. Creo que la Fiscalía pues tendrá esto en primera línea, tendrá esto como prioridad de sus actuaciones, así que pronto sabremos si en efecto, como dice la consejera Calvache, se remitió la documentación adecuada o efectivamente se remitió una resolución trucada para tratar de engañar a la Corte Constitucional e inducir error en su decisión. Quiero consultarle para concluir con el doctor Ramiro García el tema del Consejo de la Judicatura y el juicio que para mañana, luego de tanta audiencia fallida, el juez nacional Walter Macías ha convocado 8:15 este miércoles para el caso de los vocales del Consejo de la Judicatura por obstrucción a la justicia. ¿Pudiera fallar de nuevo la audiencia de mañana, aunque lo advirtió ya el juez, o va a seguir esto? Muy probablemente, porque el día de ayer acaba de recusar la consejera, la vocal Barreno, la acaba de recusar al doctor Macías, al juez Macías, del conocimiento de la causa. Así que primero tendrá que resolverse esa recusación para luego realizarse la audiencia preparatoria de juicio. ¿Y quién resuelve eso? ¿Un tribunal? Tienen que resolver otros jueces para decidir imparcialmente si es que en efecto hay causales de recusación válidas o no. Y si lo recusan otra vez afuera de este caso. Si lo recusan, tendrá que otro juez conocer esa causa. Ojalá no toque los que ya conocemos, Guillén y el resto que están claramente contra él, porque presentaron
error inexcusable dentro del Pleno que no se pudo, aprobar, doctor García. En todo caso, lo triste de esto es ver a una vocal del Consejo de la Judicatura utilizando los peores subterfugios, las peores tácticas procesales, aquellas que hemos criticado durante tanto tiempo y que además configuran una forma claramente desleal de litigio. Y bueno, pero ahora vemos que a una vocal del Consejo de la Judicatura caer en todo aquello que se ha criticado al sistema judicial. Es decir, es una vergüenza. Si tuviera un poquito de dignidad, debería irse por la puerta de atrás. Bien, muchas gracias al doctor Ramiro García. Vuelvo con el doctor José Chalco. Bueno, ¿cuál debe ser la decisión final de la Corte Constitucional si dio 72 horas? Luego de eso pudiera ser este viernes un plenario y resolver lo más pronto posible lo del Consejo de Participación. La Corte Constitucional tiene todo precisamente para actuar. La Corte Constitucional puede verificar fehacientemente que ha existido un incumplimiento intencional, expreso, deliberado, conforme a su precedente, deliberado al dictamen 219 IC. La Corte Constitucional, en consecuencia, por la serie de actuaciones respecto a la fiscal general del Estado, el expediente que se abrió en su contra, la iniciativa de revisión de la designación de la fiscal general del Estado, las convocatorias a audiencias públicas, la revisión de la decisión de los jueces de la Corte Constitucional, los comunicados que se han realizado por parte del Consejo de Participación, la falta de apelación, que no existe jurídicamente ninguna fórmula ni de adhesión ni de apelación si lo hace fuera de término, como ayer se dijo en audiencia. Aquello muestra precisamente el incumplimiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así, la Corte no puede ser impávida ante la urgencia de reinstitucionalizar al Estado y deberá sancionar con la destitución a los consejeros incumplidores, de conformidad con la Constitución, con la ley y el reglamento de sustanciación de causas. Esperemos, licenciado Rivadeneira, que luego de estas 72 horas, que es lo único que tenemos claro, que no va a ser antes de 72 horas, que inmediatamente se lo haga. Porque todo lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana, claro que es importancia de la Corte y claro que es importancia de un Estado constitucional. Claro que importa. Lo contrario es caer en una suerte de amnistía colectiva que al único que afecta es al Estado ecuatoriano y que aquello en consecuencia no se puede permitir. La Corte Constitucional debe actuar con celeridad, con oportunidad y con personalidad suficiente, aleccionadora, en este estado en donde sistemática, simultánea y ordenadamente se viene desinstitucionalizando. Doctor Chalco, luego de este plazo de 72 horas, ¿ya no habría recurso para que se dilate y se pronuncie la Corte Constitucional? Lo primero, no es que en 72 horas se va a pronunciar. Lo único que tenemos claro es que al menos no se pronunciará en 72 horas. ¿Y esto por qué? Efectivamente, porque hay que legitimar este periodo de tiempo para legitimar actuaciones de quienes así lo requieran, abogados, patrocinadores que hayan actuado, y además ingresar al expediente información, documentos, pruebas que consideren las partes que es necesario que evalúe la Corte Constitucional, y entonces sabemos que ese término entregado que fenece el día jueves será un término para aquello, para legitimar intervenciones y nuevo ingreso de documentación. Al menos en 72 horas no será el pronunciamiento, por lo cual podrá ser después. Claro. Esperemos que sea el viernes. Si vemos el precedente, licenciado Rivadeneira, ¿qué pasó en el caso 1219? Que yo vengo insistiendo, que hay un precedente y eso es interesante. En el caso 1219-22 EP, la Corte Constitucional tuvo audiencia el día 10 de enero
del 2023. El caso de Hernán Ulloa, la destitución de los otros consejeros. Correcto. Y 13 días después, el 23 de enero del 2023, tomó un auto definitivo sobre el tema relativo al tratamiento de incumplimiento y dispuso en ese caso la destitución el 23 de enero. Es decir, se tomó 13 días desde la audiencia. Si es que ese precedente tenemos, podemos más o menos avisorar lo que sucederá. Insisto, es necesario que la Corte Constitucional en esta ocasión, por la relevancia que adquiere las atribuciones y lo que está realizando el Consejo de Participación, actúe con oportunidad. El juez constitucional, la Corte Constitucional no está alejada de su realidad. Actúa en una realidad y en unas circunstancias, actúa en el Estado. Claro, además, doctor Chalco, es diferente el motivo para la destitución de Hernán Ulloa y el resto de consejeros con que incluso se fue contra el dictamen 219 de la Corte Constitucional. ¿Y usted cree que quedaría bien la Corte si incluso fallan por unanimidad? Yo creo que es oportuno que la Corte también se reivindique de una serie de actuaciones que no han coadyuvado, no han ayudado, no han sido sustanciales para la reinstitucionalización y la seriedad en el Estado ecuatoriano. Eso es lo primero. Y yo creo que ahí la unanimidad viene bien. Pero también decirle, licenciado Rivadeneira, que la Corte Constitucional, con sus votos polémicos, los votos salvados de los de minoría, también nos permite reflexionar y nos ha mostrado que al interior existen serias discrepancias. En este caso y en este tema es una valoración de puro derecho. Es decir, no hay que mirar ningún tema fáctico, no hay que mirar más allá, no hay que mirar ninguna prueba de hechos. Aquí simplemente ¿se cumplió o no se cumplió el dictamen? Y de acuerdo a las categorías constitucionales se verá si la participación en el incumplimiento es directa e indirecta, si es por omisión o por acción. Y yo creo que hay todas. En consecuencia, con la verificación de puro derecho, de un dictamen que expresamente dice no se puede revisar lo actuado por el Consejo de Participación Transitoria, y un Consejo actual que ingresa a la revisión de la designación de la fiscal y que inicia todo un procedimiento para una posterior revisión de la designación de los jueces de la Corte Constitucional, está incumpliendo aquello. Y que no pueden venir a sostener, como ayer se intentó en la audiencia, que solamente es una veeduría, que solamente es la iniciativa de la veeduría, pero que otra cosa es si se cumple o no se cumple con las recomendaciones de la veeduría. Por favor, entonces, ¿qué nos estamos burlando del sistema jurídico? Nos estamos burlando de la participación ciudadana, del Estado de Derecho. Eso es un fraude constitucional, si es así. Es un fraude a la ley. Designo, nombro una veeduría, pero no cumpliré lo que me diga la veeduría para salvarme así de la destitución de la Corte Constitucional, que hoy me está verificando si cumplo o incumplo. Eso es una vergüenza, eso no aguanta el más mínimo análisis serio, porque a este país hace tiempo le hace falta juristas serios y no oportunos. Un tema final por ahora, doctor José Chalco. ¿Qué piensa usted de la audiencia convocada para mañana 8:15 en el caso de obstrucción a la justicia de estos jueces cuestionados, estos vocales cuestionados del Consejo de la Judicatura, y la recusación que decía el doctor Ramiro García al juez Macías? Siguen los enredos, los incidentes, bloqueando que la justicia, cuando el órgano administrativo y disciplinario está precisamente llamado a facilitar esto. Para mí no existe ninguna causa de recusación en ese proceso, de conformidad con las causales de recusación del Código Orgánico Integral Penal. Si revisamos las causales, ninguna se adecua al caso concreto que estamos tratando. Lo primero y lo segundo, si usted verifica las razones por las cuales se ha dilatado la audiencia y por las cuales no han asistido precisamente aquellos sujetos procesales, entre otras, es porque uno de los abogados tuvo que ir al dentista. Así es como se mira la justicia. Y así es como los vocales que se encuentran en el órgano de control disciplinario del sistema judicial, del Poder Judicial, miran a lo que están controlando, miran a la justicia.
En consecuencia, yo creo que ahí además es oportuno por parte de la Fiscalía General del Estado que avance con celeridad la investigación que viene realizando por obstrucción a la justicia. Los elementos son de sumatoria. Los elementos cada vez se suman sobre un aparente, en apariencia, una presunta, en presunción, intención de obstruir el desarrollo de la causa judicial que está de por medio. Yo creo que el Ecuador está mirando esto. Yo creo que los vocales del CNE, los vocales del Consejo de Participación y los vocales de quienes hablamos, del Consejo de la Judicatura, deberían ser candidatos directos a la destitución por parte de la nueva Asamblea Nacional. Y la nueva Asamblea Nacional tiene que haber entendido la voluntad de los electores del 19 de agosto y que se busque una asamblea distinta, diferente, y estos vocales deberían ser destituidos a través de juicio político de conformidad con el artículo 131 de la Constitución. Insisto, el Estado ya no aguanta de esa serie sistemática, ordenada y simultánea de desinstitucionalización. Requiere de acciones efectivas y la Corte Constitucional tiene hoy la oportunidad con el Consejo de Participación. Mañana la Asamblea Nacional tendrá que demostrar que es una nueva Asamblea Nacional distinta, diferente, y que no cae en los absurdos de la impavidez frente a lo que está sucediendo en el Ecuador. Aun cuando no quepa la impugnación al juez Macías, simplemente la recusación simplemente va a tomar su tiempo y será otros jueces los que traten. Y pasa el tiempo dilatando hasta buscar qué hace el presidente del Consejo de la Judicatura en contra del juez que es una piedra en el zapato para ellos. Lo que el Consejo de la Judicatura viene haciendo precisamente también sucede en este país, ¿no? Yo creo que es algo de lo que estamos mirando, de ese desorden, de esa falta de respeto al orden constitucional, de esa suerte de desinstitucionalización, y en este caso en concreto, las razones de por qué le destituyeron al juez Macías. Es decir, están reflejando con esta serie de dilaciones de que lo que no han querido es ir ante el juez, pues, de que lo que no han querido es someterse ante un juzgador. Yo creo que aquí la investigación que realiza la Fiscalía por obstrucción a la justicia toma mayor cuerpo, toma más forma. Insisto, lo que se está dejando claro es que todo aquel proceso de destitución al juez Macías, con 2 votos de 5 votos, vulnerando lo dispuesto en la ley orgánica de la función judicial, y este intento de recusación y dilatorias para no acudir a audiencia con argumentos vergonzosos que justifican el por qué no se asiste a la audiencia penal, están mostrando entonces cuál fue la real intención, cuál fue el real móvil de aquella destitución ilegal de día sábado con 2 de 5 votos, convocada con 2 horas de anticipación. Es decir, los elementos conducentes a determinar las verdaderas razones, el móvil de la actuación de los vocales del Consejo de la Judicatura, creo que se están reflejando con mayor claridad. Y creo que aquí la tarea de la Fiscal General del Estado se convierte indudablemente en una tarea más sencilla en la investigación del delito de obstrucción a la justicia que ha emprendido. Repito, el Consejo de la Judicatura es un órgano sustancial en el sistema judicial. Es el encargado del control y disciplina de los servidores judiciales. Pero el encargado actúa, insisto, de dudosa manera. ¿Con qué móviles, con qué intenciones se van reflejando? Y digo dudosa manera porque no es la manera que entendemos la gente formada en derecho.
Un tema final, doctor Chalco, sobre este caso del Consejo de la Judicatura. ¿Qué le parece la declaración de la vocal del Consejo, Maribel Barreno, que está procesada por obstrucción a la justicia, que dice que se han puesto de acuerdo para desprestigiar a la Judicatura, como publica hoy Diario El Universo? Ponerse de acuerdo para desprestigiar a una Judicatura que sola se ha desprestigiado con sus actos, con sus hechos. Licenciado Rivadeneira, hay que ser muy claros en lo siguiente. En este país, lo que en el último tiempo está primando es el acuerdo, la forma de proceder no ética y no conforme al ordenamiento jurídico. Y cuando en espacios como el suyo, con el nivel profesional como el suyo, se analizan y se revisan con juristas serios estos temas, indudablemente incomodan. Pero no deberían incomodar si usted actúa transparentemente. No deberían incomodar si usted es respetuoso de las normas y el derecho. No deberían incomodar, a mí personalmente cuando voy a una audiencia, no me incomodan los argumentos sin sentido de la otra parte, no me incomodan, porque hay que ser transparentes, con lealtad procesal. Cuando alguien se incomoda, es porque se está más cercano a la verdad. Así que si uno o una de los vocales del Consejo de la Judicatura se están incomodando por haber visto este sainete de irregularidades, estas improvisaciones y en muchos casos planificaciones de su forma de proceder, la respuesta es clara, porque quizás es más lejana a lo que interesa en derecho y más cercana a dudosos intereses, que lo único que afectan es a la seguridad jurídica, al respeto a los ciudadanos y al respeto a las instituciones, que yo sigo insistiendo en esto. Si no hay respeto a la institucionalidad, se debilita la democracia, se debilita el reconocimiento de derechos de la gente. Y esto, apreciado licenciado, no es una cuestión que solamente tiene que mirarse desde un análisis de las esferas de los órganos del Estado y nada más, por favor. La situación que estamos viviendo de desinstitucionalización afecta a los ciudadanos de a pie, porque tienen a jueces defendiéndose de un abusivo Consejo de la Judicatura. Tiene usted una inestabilidad de todos los jueces con estas actuaciones y tiene entonces en libertad y disfrutando de esta realidad, disfrutando del conflicto judicial, ¿a quiénes? A los delincuentes, pues, a los incumplidores de la norma, a los que están siempre al margen de la ley, porque tienen la certeza y la garantía que hoy el Poder Judicial no está en su mejor momento. Porque tienen la certeza y la garantía que hoy el Poder Judicial tiene otros conflictos que resolver. Y que el juez de cualquier ciudad, de cualquier cantón, antes que mirar por hacer justicia, tendrá que preocuparse por su estabilidad y porque al interior del Poder Judicial las cosas se están haciendo en desapego al orden jurídico. Bien. Y eso es ventajoso para los delincuentes. Bien, muchas gracias al doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista, y al doctor José Chalco, constitucionalista y académico. Muy amables su participación esta mañana para hablar sobre fundamentalmente lo que ocurrió este lunes con la sesión telemática de la Corte Constitucional. Muy amables. Buen día, licenciado.
Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos para hablar sobre el tema económico y los desafíos para quien gane en la definición presidencial el 15 de octubre próximo. Dos invitados, el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, y el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.